Hola, ¿cómo están? Gracias por estar allí conectados como cada semana. Por favor, promueva este video, lléveselo a sus amigos, a sus conocidos, a alguien que necesite la palabra del Señor. Invítelo a registrarse a la página de YouTube, al canal de Facebook y a la que se conecte cada semana con nosotros. Hay una preocupación genuina en la gente, hay una preocupación que nos mueve y es ¿cómo puedo yo ser exitoso? ¿Cómo puedo yo ser próspero? Así como cuando lees en la Biblia y ves que José fue próspero, que Abraham fue próspero, que David fue próspero, que todos estos grandes personajes de la Biblia vivieron vidas plenas, abundantes y, por decirlo, exitosas. Una de las cosas que veo en común con estos personajes, por ejemplo con Abraham, dice la Biblia que Dios estaba con Abraham y Dios lo prosperó. Con Moisés pasó lo mismo. Moisés dudaba de sí mismo, pero termina la Biblia diciendo que Dios estaba con Moisés y le dio liderazgo y le dio prosperidad. De David decía la Biblia, o dice la Biblia, que Dios estaba con él y le permitió calmar los ánimos de Saúl cuando tocaba la lira. O que Dios estaba con él y le permitió vencer en las batallas cuando se enfrentó en grandes batallas. O de Gedeón. Gedeón, alguien que tenía una baja estima tan fuerte, era el más pequeño de las pequeñas de las tribus, al que los pobres le decían pobre, y Dios le restaura su estima, lo fortalece, y termina diciendo allí que Dios estaba con él y pudo derrotar a los madianitas como un solo hombre. Pero hay un personaje que llama bastante mi atención y que me gusta mucho, de que no solo dice que Dios estaba con él, sino que la gente reconocía que Dios estaba con él. Vamos a hablar de José. Entonces acompáñeme allí a Génesis 39. Vamos a leer dos porciones de Génesis 39. Vamos a empezar con los versículos 2 al 6. Acompáñeme allí en la versión traducción en lenguaje actual. Dice así la Biblia. A José le fue muy bien allí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José y lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo y él no se preocupaba ya nada más que de comer. Es interesante la progresión aquí, ¿no? Pero recordemos rápidamente la historia de José. José fue traicionado por sus hermanos, puesto en la cisterna, venía en sufrimiento, vendido como esclavo, y llegamos a esta porción donde llega la Biblia. Imagínese José, alguien acostumbrado a ser el mimado de la casa, ahora siendo esclavo, en una tierra extraña, con una lengua extraña, en una situación muy difícil. Tenía dos opciones, José. O se ponía a llorar y se sentía esclavo y vivía su vida de esclavo diciendo yo no merezco nada más, aquí estoy, hagan conmigo lo que quieran. O aferrarse a Dios, teniendo el conocimiento de que Dios estaba con él y empezar a mostrar a Dios a través de su vida. De eso se trata esta enseñanza. ¿Cómo nos reconocen? ¿Cómo te reconocen dónde estás? ¿Cómo te reconocen en el lugar de trabajo? ¿Cómo te reconocen dentro de la familia? ¿Cómo te reconocen en la iglesia, en el vecindario? ¿Eres el vecino amable, alegre, bendición para otros? ¿O eres el vecino cantaletoso que pone problema porque parquearon mal el carro, porque hace mucho ruido, porque los niños corren? ¿Cómo te reconocen allí donde estás viviendo, allí donde estás trabajando? A José lo reconocieron porque Dios estaba con él. Y sabe una cosa importante, como eso era una realidad en la vida de José, todo lo que él tocaba prosperaba. Cuando Potifar se dio cuenta de esto, entonces dijo, yo no puedo pelear con él, yo no puedo crear mal ambiente con él, yo tengo que tenerlo de mi lado porque él es buen elemento. Y así creció, avanzó y no se quedó como un simple esclavo, sino que buscó la vida próspera. Él no la buscó intencionalmente, él solo buscó a Dios y Dios lo trajo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con José? Bueno, su padre le debió haber enseñado los principios de la fe en Dios cuando él estaba allá en Betel, en la puerta del cielo, y así le fue enseñando todos sus principios, pero más allá de eso, porque eran dos hermanos, él los practicaba. Él los practicaba. Pero ocurrió algo muy triste, muy duro.
O sea, aparte de venir de esclavo, ser un principal, entonces es acusado de un delito que no comete y va a la cárcel. Ya no es una cisterna, ahora es una cárcel. Ahora es un lugar solitario, es un lugar donde van los delincuentes. Claro que él estaba en la cárcel de los principales, igual era cárcel. Pero miremos ahora el segundo texto y después los encadenamos los dos. El segundo texto también está allí en Génesis 39 y vamos a leer del 20 al 23. Dice, entonces agarró José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así, el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Otra vez, Dios estaba con José, pero la gente veía que Dios estaba con José. Ese último párrafo allí en esta versión lenguaje actual es bien interesante. Dice, el carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Imagínese un preso al que no toque cuidar, sino que antes usted pueda ponerle a cargo todos los presos de la cárcel. ¿Sabe? Ese es el secreto para la vida abundante. José fue fiel en el sufrimiento. Sí, seguramente lloró allí en la cisterna, lloró en la cárcel. José fue fiel aún en medio de la angustia y el dolor de no saber qué iba a pasar más adelante. Fue fiel a su fe, a su convicción, a su creencia. Acá nos muestra a Dios que aún en medio de la tribulación más grande, del sufrimiento más grande, Dios nos puede prosperar si lo miramos a Él, confiamos en Él y le permitimos que Él actúe para que Él esté por nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? José fue fiel en la primera bendición. Él siempre obedeció a Dios, siempre bendijo a Dios. Él era su prioridad. Tanto así que cuando le ofrecen, cuando viene la caída, cuando viene el problema, no cae. No porque no fuera un hombre de carne y hueso, no porque primero está Dios y sus principios y sus convicciones. Y él podía haber cedido a los deseos de la esposa de Potifar y seguir trabajando donde Potifar. Pero si él hubiera cedido, no hubiera visto la gran bendición que después fue. Y tal vez no lo tendríamos escrito allí en la Biblia. Pero él no cedió, porque Dios estaba con él. Y como Dios estaba con él, él respetaba la presencia de Dios en su vida. Cuando respetamos la presencia de Dios en nuestra vida, lo que hacemos va a ser bendición para otros. Fue bendición para Potifar. No parecía seguir avanzando porque llegó a la cárcel. Pero en la cárcel no fue cualquier preso, porque José fue fiel aún en su descenso. Claro, él pudo haber pensado allí, oh sí, ya lo logré, no soy el esclavo, ya soy el administrador, ya manejo el idioma, ya estoy bien. Pero no siempre los lugares altos son los lugares en donde Dios nos quiere ver. Puede haber algo más alto para ti. Hay gente que piensa que ya llegó al puesto más alto porque llegó a supervisor, pero de pronto Dios te tiene una gerencia. Hay gente que piensa que con ser gerente es suficiente, pero de pronto Dios te quiere hacer que seas propietario del negocio. La bendición de Dios no para si tú no permites que pare. Si dejamos que Dios actúe en nosotros, aun en medio del sufrimiento, aun en medio de la tribulación, como lo hizo José, la fidelidad a Dios va a tener recompensa. José fue fiel en medio del éxito. José, la Biblia nos relata que fue exitoso en 4 episodios diferentes. Como hijo de Jacob, era el mimado, tenía éxito. Le faltaba carácter, entonces Dios lo pasa a través del proceso. Tuvo éxito como esclavo, porque no se quedó de esclavo. Tuvo éxito como preso, porque no fue cualquier preso. Fue el mejor, fue el administrador de la cárcel. Tuvo éxito como el segundo al mando de Egipto. No podía ser el primero porque el faraón era un dios. Y Dios no le hubiera permitido a José llegar a la imagen de un dios. Él era fiel a Dios y Dios siempre fue fiel con él.
Ese es el secreto. José tenía 3 cosas importantes a su favor. La primera, prioridades claras. Dios siempre fue su prioridad. Dios siempre fue su número 1. Él ponía todas sus situaciones en manos de Dios. Otra de las cosas que tenía José, que eran muy importantes, era el honor. Siempre honraba a Dios. Seguramente con sus bienes también, con lo que recibía, con lo que daba, con lo que tenía. Y otra cosa que es bien importante, que José siempre tuvo: disciplina. Nunca desistió, siempre buscó ser mejor, siempre buscó crecer, no se conformó al lugar donde estaba. ¿Cómo te reconocen a ti en el lugar donde estás? La gente está viendo que tenemos a Dios en nosotros y que Dios actúa a través de nosotros. O la gente nos está viendo distantes diciendo: este no parece ni cristiano. ¿Cómo nos está viendo la gente? Porque como la gente nos ve, es como estamos dando testimonio y como estamos llegando a la prosperidad. Para llegar a la prosperidad tenemos que ser evidencia de Dios en nuestra vida. Con fidelidad, con honra y con disciplina. Y así podemos llegar a ver las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios tiene las bendiciones listas. Dios tiene la prosperidad lista. Permitamos que Él actúe en nosotros. Dejemos la ira, la amargura, esa queja constante por el pasado. Miremos el futuro en Dios. Confiemos en que vendrán mejores cosas y veremos nuestra vida, como vieron la de José, como que Dios está con nosotros. Vamos a orar por esas oportunidades. Vamos a orar por ese tiempo y sabemos que Dios lo hará. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque nos estás llevando a pensar sobre nosotros. ¿Cómo nos relacionamos contigo? ¿Cómo creemos? ¿Cómo crecemos contigo? ¿Cómo nos afianzamos contigo? Permítenos, Señor, aferrarnos más a ti y que la gente nos vea como una imagen tuya. Que no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo en nosotros. Que cuando nosotros toquemos la empresa, el vecindario, la familia, todo prospere. Como en Deuteronomio 28 dice que si yo obedezco, tú bendices. Si yo obedezco, tú prosperas. Declaramos que es día de obediencia, de bendición, de disciplina, de honra. Y que eres tú, Señor, la inspiración. Que eres tú el que tiene los más grandes galardones guardados para nosotros. Te damos gracias por esta semana. Bendecimos nuestro trabajo, bendecimos la provisión, bendecimos nuestro presupuesto, bendecimos nuestra familia, la salud de todos. Y sabemos que todo será para bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse, gracias por estar allí. No olvide, invite a otros, regístrense en la página de YouTube, en el canal de Facebook. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.